por alto. Te agradezco, Padre Santo, la gran bendición de poder estar juntos, de poder compartir, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque has contestado muchas oraciones, Señor, porque sabemos que también escuchas todas nuestras peticiones, las que se han externado y las que no se han externado, Señor, y tú tienes el momento adecuado para poderlas contestar. Te agradezco, Padre Santo, por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Te pido una bendición muy especial sobre Pablo, sobre Augusto, sobre Eric, Señor, sobre Ruby, sobre Irma, Señor, que está allí con Ruby, sobre Jenny, sobre Lidia, Padre, sobre Josué, sobre Alex, sobre Doña Adela y Rigoberto, Señor, Mariana y Marcos, sobre Taisita también, Señor, sobre Chema, sobre Heidi, sobre Olguita, Señor, sobre Santiago, sobre Gretel, Roxana y Sarai, Señor, sobre Marcos, Joel que está ahí, sobre Yara, sobre Doña Ligia, Eliet e Isabel, Señor, y sobre nuestras vidas, tanto de tía como de mamá y la mía, Señor. Bendice nuestras familias, sigue fortaleciéndonos, sigue animándonos, Señor, a seguir adelante, a poderte, Señor, obedecer en todo, Señor, de la manera que tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Danos la sabiduría, danos la entereza, Señor. Permítenos, Señor, que en nuestro corazón tengamos tanto el querer como el hacer, Señor. Cambia nuestro mal temperamento, Señor. Cambia nuestras malas actitudes, Señor. De manera que nuestras acciones y nuestras actitudes hablen más, Señor, que nuestras palabras. Te pongo en tus manos, Señor, las diferentes peticiones. Tú ya las conoces todas, Padre Santo. Y te agradecemos porque sabemos que tú las vas a contestar. Te agradezco, Señor, por todas tus bendiciones, por todas las peticiones contestadas, por todo lo que haces, por todo, Señor, lo que vas a hacer, todo lo que has hecho, Señor. Te agradecemos. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestras mentes para que ahora en el momento del estudio podamos estar concentrados y podamos permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, a nuestros corazones y que podamos, Señor, realmente poner en práctica cada una, Señor, de esas enseñanzas que vamos a aprender. Sé tú, Señor, hablando a través del hermano Eric, que no sean sus palabras, sino que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones. Te agradezco, Padre Santo, por lo bueno que eres, porque no nos merecemos nada, pero por gracia y misericordia nos das todo. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por todo. Amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo y se nos está conectando el hermano Luis Calvo. Amén. Bienvenido, hermano Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Muy bien, vamos a iniciar con el estudio de esta noche. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad con el Señor y con este grupo, ¿verdad? Donde cada vez el Señor pues nos permite conocer nuevos amigos, ¿verdad? Tenemos a Joel, tenemos a Heidi, tenemos a Gretel, tenemos a Isabel hoy con nosotros, ¿verdad? No hace mucho también tenemos a Jenny y a Eliet, ¿verdad? Hoy no están David y María. No sé, no, sé que les mandé la invitación, pero creo que no la han podido ver. Entonces, posiblemente, como ellos tienen una iglesia y un ministerio, allá pues posiblemente estén ocupaditos en su ministerio, ¿verdad? A veces también me han dicho que tienen problemas con el internet. Entonces, eso no solo aquí pasa, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos a Pablo de la tierra de los temblores, ¿verdad? Es que estaba temblando seguido en Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos allá tiembla de a poquito y no como en Rusia, donde tembló de un solo golpe, ¿verdad? 8.7 y hasta nuestras costas llegaron las olas de ese impacto. Bien, hoy vamos a hablar de otra parábola que es continuación de la respuesta que Jesús le da a los fariseos cuando le cuestionan su autoridad. Vamos a hablar de la parábola de los labradores malvados. Vamos a ver si alguien quiere leer Marcos 12, del 1 al 12. Si alguien lo tiene y lo quiere leer en voz fuerte, pausada,
Entonces, me abre su micrófono y lo lee. Amén, amén, lo leo, hermano. Adelante. Marcos 12, del 1 al 12. 12. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, entonces comenzó Jesús a decirles, por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Muchas gracias, hermano Alex. Amén. Bien, hermanos. Los labradores malvados. Entonces, decía que el contexto de esta parábola es el mismo contexto de la parábola de los dos hijos. Es la segunda con la que Jesús responde a los principales sacerdotes y los ancianos que cuestionaron su autoridad. Sin embargo, esta parábola no aparece en otros, perdón, en Marcos no aparece la parábola de los dos hijos, sino que aparece directamente esta. Y es interesante, bueno, recordemos que Marcos presenta a Jesús como un siervo, ¿verdad? Y entonces se enfoca en ciertas características. Y aquí dice que ellos quisieron matar al heredero y estaba hablando de sí mismo. Y él se refiere a esto porque él vino realmente a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? En Marcos 11 27 al 33 tenemos otra narración del contexto de la parábola que nos dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bienvenida, Nancy.
Entonces, como recordarán, en el Evangelio de Mateo se narra la parábola de los hijos, la cual no aparece en Marcos y en Lucas ni en Juan. Sin embargo, la de los ladrones malvados sí aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas, con algunos detalles más o menos, es decir, la narrativa de Marcos es un poco más corta, pero relata exactamente lo mismo. La parábola de los dos hijos hace énfasis en el arrepentimiento y la obediencia que se produce hacia la palabra de Dios por causa del genuino arrepentimiento. Pero esta parábola apunta hacia otra parte. Dice que el Señor envió diferentes siervos para hablarles. ¿Saben ustedes que Jesús lloró sobre Jerusalén en una ocasión y dijo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas? Porque los israelitas también mataron profetas enviados por Dios para que les hablaran. Se negaron a escuchar una y otra vez la voz de Dios. Y dice aquí en Marcos 12, 1 al 3, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y eso es lo que hacía Israel cuando escuchaba a alguien eh, que los confrontaba, que les decía los pecados por los cuales estaban fallándole al Señor. Y eso, no sé, me recuerda a mí mismo en algunas ocasiones cuando iba a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor estaba predicando, o el predicador de turno estaba dando el mensaje, y yo sabiendo eh, mi propia condición, volví a ver y decía, seguro mi hermana habló con el pastor, seguro mi prima habló con el pastor. Ah, yo creo que aquel hermano le dijo algo al pastor, porque me sentía acusado. No sé si les ha pasado a ustedes que llegan a la iglesia, hay un mensaje y usted dice, pero este tipo está hablando de mí. Y resulta que el predicador probablemente ni sabe que usted está ahí, o probablemente no sabe quién es usted. Cuando hizo el mensaje, él no tenía presente su nombre para decir, voy a predicar esto específicamente para que le caiga en la cabeza al hermano Eric. No, los mensajes no se hacen con esa finalidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos confronta. Y desde este momento, los escribas, los fariseos, los principales, supieron que Jesús estaba refiriéndose a ellos. Así que dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y sigue diciendo, volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, y aquí Jesús vuelve la narrativa hacia su propia persona. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Sin embargo, dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Ahora, Jesús ya sabía los pensamientos de ellos. Jesús sabía que querían atraparlo en cualquier cosa que él dijera para acusarlo y acusarlo de muerte. Por eso es que le hacían determinadas preguntas para ver qué contestaba él, como la parábola que vamos a ver la próxima semana, la de la moneda, ¿verdad? En cuya cara estaba la cara de César, o sea, la cuestión del tributo, que fue una pregunta capciosa, de esas que se hacen para que el que responda
solo tenga dos caminos, o se equivoca por un lado o se equivoca por el otro, y vemos cómo Jesucristo le respondió con tal sabiduría que no supieron qué hacer. Sin embargo, ellos sí querían matar a Jesús y Jesús se los estaba diciendo de manera directa. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquí se está refiriendo al reino. Ahora, va a haber un momento en la historia que llamamos milenio en la cual Israel será restaurado. Pero recordemos que a Israel todo le fue quitado, ¿verdad? De hecho, hay 10 tribus que no se sabe dónde están. Los judíos mismos, ninguno sabe cuál es su genealogía, su ascendencia. Y la única genealogía que aparece escrita es la de Cristo Jesús, que será quien legalmente podrá reclamar el trono de Israel. Entonces Jesús les dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Se está refiriendo al Salmo 118. Ahorita lo vamos a ver. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Por qué le temían a la multitud? Porque tenían a Jesús por profeta. Ahora vemos que en el versículo 9 entonces hay un elemento de juicio y le indica a aquellos que cuestionaron su autoridad lo que les espera de parte de Dios. En Mateo 21, 42 al 45, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora, ¿a quién le va a ser dado el reino? ¿Sabían ustedes que en el milenio Israel no va a reinar? Va a ser restaurado como potencia, como país, como nación. Dios va a llamar a las 12 tribus de todos los rincones de la tierra y los va a restaurar en la tierra. Jesús va a reinar sobre ellos, pero es la iglesia la que reinará con Cristo, ya no la nación de Israel. Y entonces sí, el reino como tal le fue quitado a Israel. Y quienes estaremos reinando con Cristo seremos la iglesia, la esposa de Cristo. Esa frase, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, está en Salmos 118, 22 y 23. Y es que Jesús fue rechazado por los judíos, especialmente por los líderes religiosos y políticos de su época. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados y para que este pueblo llevara el conocimiento de Dios a toda la humanidad. Pero como Israel rechazó otra vez el llamado de Dios, entonces ese llamado se le ha hecho a la iglesia. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el verso 18 dice, toda autoridad, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, verso 19 en adelante, id y haced discípulos a todas las naciones. O en Marcos 16 que nos dice, y predicad el evangelio
a toda criatura. Sin embargo, tristemente, la iglesia también ha fallado en esta misión. La iglesia ha fallado históricamente y aunque hay iniciativas misioneras, hoy hay muchos lugares en los cuales hay personas que nunca han oído hablar de Jesucristo. Así que también la iglesia tiene su cuota de responsabilidad y también le hemos fallado al Señor. La diferencia es que a nosotros el Señor nos ve con gracia, nos trata con gracia. Jesucristo murió por la iglesia para presentársela perfecta y sin mancha. Y entonces estas cosas no afectarán la relación final de la iglesia con Dios, como sí pasó con Israel. Jesucristo vendrá por su pueblo, se lo va a llevar y luego se unirá con su iglesia y descenderá del cielo para reinar por 1000 años en esta tierra. En Romanos 2:24, Pablo hace una seria advertencia. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Recordemos que la iglesia de Romanos está compuesta o estaba compuesta de judíos y de gentiles. Y aquí se está dirigiendo específicamente a los judíos. Sin embargo, sin embargo, nosotros como hijos de Dios también salimos regañados, por decirlo de alguna forma, por este versículo. Porque si nosotros, los hijos de Dios, no estamos viviendo como es digno de nuestro llamamiento en Cristo, es decir, como verdaderos hijos de Dios, si no estamos reflejando a Cristo en nuestra vida, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es insultado, es menospreciado, es criticado entre los inconversos por causa nuestra. Jesús también les advierte que el rechazo contra el enviado de Dios será de tropiezo para ellos y que al final es Jesús quien reinará sobre ellos. En cuanto a nosotros, esta parábola destaca la importancia de la responsabilidad y el fruto en relación con Dios. ¿Qué fruto estoy dando? Y no me refiero a qué estoy haciendo. Yo podría estar haciendo muchas cosas en la iglesia o fuera de la iglesia, pero sin fruto. ¿Me explico? Podría estar haciendo muchas cosas en mi propia carne, simplemente para inflar mi ego. Pero si no estoy haciendo cosas con un corazón rendido al Señor, con un corazón que quiera glorificar el nombre de Dios, entonces de nada vale. Pablo dijo, no importa lo que yo haga, si no tengo amor, de nada sirve. Si hablo en lenguas o hago milagros, si no tengo amor, de nada sirve. Bueno, pues de nada sirve lo que nosotros hagamos si no lo hacemos para la honra y gloria de Dios. También nos revela que Dios, en esta parábola, revela a los judíos que a pesar del rechazo, Él ofreció oportunidades una y otra vez para que ellos regresaran a la palabra de Dios y a la obediencia al Señor. Igual lo hace con nosotros. Continuamente nos ofrece oportunidades para que restauremos nuestra relación con Él. Para los creyentes, aquí no estoy hablando de salvación. La salvación no se pierde, pero la relación con Dios sí que se puede perder. Buenas noches, hermanita Esperanza Pardo y hermanita Adela Alvarado, que nos están siguiendo por Facebook Live. Que Dios me la bendiga. Ellos son de la iglesia de nuestro hermano Arturo, por quien ahora estuvimos orando. Entonces les decía que
Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de una relación íntima con Dios. Una relación que es vertical, y es vertical porque debemos entender que Dios está por encima de nosotros, que nosotros estamos completamente sujetos a Él y que esa relación vertical se refleja en nuestra relación horizontal, es decir, con nuestros semejantes, sea con nuestros hermanos en la iglesia o sea con aquellos que no conocen al Señor que nos topamos en el camino. Porque no podemos decir que reflejamos el amor de Cristo solo a los hermanos en la iglesia y a los inconversos no. O no podemos decir que reflejamos el amor de Cristo a los inconversos. Ah, pero es que fulanito de tal en la iglesia me cae mal y entonces no le reflejo el amor de Cristo. ¿Me explico? No existe esa dualidad en la vida del creyente. Como hemos dicho otras veces, si somos, somos. Y si no somos, ¿verdad? O somos o no somos. Esto es como cierto presidente que dijo que el que no estaba alineado está desalineado. No voy a decir nombres. Bien, también esta parábola nos habla del rechazo a la autoridad divina. Los labradores, movidos por su codicia, rechazaban a los siervos enviados por el dueño para recibir su parte de la cosecha. Y finalmente, al hijo, a quien matan con la esperanza de apoderarse de la viña. Esto ilustra cómo las autoridades religiosas judías rechazaron a Jesús y su mensaje, prefiriendo aferrarse a su propio poder y autoridad. Ah, pero es que así eran los judíos. No, mi hermano, así somos nosotros también. A veces creemos en la iglesia que lo que yo hago es más importante que lo que hace el otro hermano. Y el Señor Jesús nos enseñó que el que quiera ser el más importante en el reino de Dios tendría que ser el siervo de todos, es decir, el esclavo de todos. Entonces, ¿quiere usted ser importante ante los ojos de Dios y ante los ojos de sus hermanos? Sírvales, pero no con el fin de ser importante, sino con el fin de glorificar a Dios. Tengamos una relación íntima con Dios y ese Dios que nos ve en la intimidad nos va a recompensar en público. Si en esta vida o en el tribunal de Cristo, no lo sé, pero por lo menos sí sé que en el tribunal de Cristo, si nuestra vida fue para honrar y glorificar a Dios y nuestro servicio fue para honrar y glorificar a Dios, tendremos recompensa. Dios nuestro Padre también es misericordioso con nosotros, nos da muchas oportunidades para que le honremos, le glorifiquemos con obediencia y servicio. Y como decíamos, nos recompensa de forma adicional a la bendición que ya tenemos, que es la vida eterna. Dice 1 Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando hagamos cualquier cosa, pero particularmente en la iglesia, cuando hagamos algo, cuando hagamos algo en el nombre de Jesús, salir a evangelizar, predicar, involucrarnos, comprometernos con un ministerio, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Estamos sirviendo al Señor o estamos sirviendo a nuestro ego? ¿Estamos sirviendo al Señor o estamos sirviendo a nuestro orgullo? Pensémoslo. También la parábola termina con la imagen de la piedra angular.
que es rechazada por los constructores, pero se convierte en la piedra principal. Jesús se identifica a sí mismo con esta piedra, mostrando que su muerte y su resurrección son fundamentales para la edificación de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios. Una piedra angular, estuve buscando en internet, porque yo decía, por una piedra angular, ¿verdad? Y no me había interesado otras veces en conocer qué significa. Y según dice Google, ¿verdad? Una piedra angular en arquitectura es la piedra que se coloca en una construcción, generalmente en una esquina, y sirve como referencia para el resto de la edificación. Y se refiere a construcciones de piedra, ¿verdad? Su correcta ubicación es crucial ya que determina la alineación y la estabilidad de toda la estructura. Además de su función estructural, la piedra angular a menudo tiene un significado simbólico representando la base o el fundamento de algo, como es en nuestro caso, nuestra fe. Dice, especialmente en construcciones de piedra, se coloca en la intersección de dos muros, asegurando que estén bien unidos y evitando que el edificio se derrumbe. Esa es la piedra angular, según esto, ¿verdad? Dice que es la primera piedra que se coloca, que su ubicación y nivelación sirven de guía para el resto de la construcción, asegurando que todas las demás piedras o elementos se alineen correctamente. En cuanto al fundamento, como en nuestro contexto cristiano, la piedra angular, que es Jesucristo, simboliza el fundamento o la base de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15, 12 y 14. Pero si se predica que Cristo, perdón, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque los saduceos creían que no había resurrección. Y también algunos otros dentro de la cultura helénica. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, si Jesús no hubiera resucitado, aquí estaríamos perdiendo el tiempo, engañándonos a nosotros mismos. Pero damos gloria a Dios de que Él resucitó, que venció la muerte y es nuestra esperanza para tener vida eterna con Él, valga la redundancia, por la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que rechacen a Cristo, como lo hicieron los judíos? ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy reciben el mensaje de salvación y dicen, no, yo no quiero creer en eso, no, yo no creo en eso, no, todavía no es mi tiempo para dejar de gozar en el mundo? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si una persona rechaza a Jesucristo, se niega a darle su corazón a Cristo, va a pasar su eternidad en el infierno. Cuando la Biblia habla de vida eterna, se habla de vida en la presencia de Dios. Pero cuando habla de muerte, está hablando de vida fuera de la presencia de Dios, en un castigo eterno en el infierno. Ojalá que sea alguna persona que nos escucha hoy o que nos escuche posteriormente a estas grabaciones, pueda entender que si no se arrepiente delante de Dios, reconociendo su pecado, pidiendo perdón por su pecado y pidiéndole a Cristo que entre en su corazón y le salve, ojalá entienda que está condenado eternamente al infierno y que su única esperanza es Cristo Jesús. Bien, mis hermanos,
hasta aquí con el estudio de hoy. La próxima semana. Eric, tenés el micrófono apagado. Perdón, Eric, fue un error mío. Te apagué el micrófono sin querer. Bueno, pero ¿fue ahorita o qué fue lo último que No, no, escucharon? no, en la última frase. Cuando estabas cerrando, despidiéndote. Ok, 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 ok. Muy bien. Gracias por avisarme. Entonces decía que si alguna persona que nos escucha no ha reconocido delante de Dios que es pecador, no se ha arrepentido de su pecado, es decir, no está decidido a dejar esa vida que ofende a un Dios que es santo y no le pide perdón a Cristo y lo recibe en su corazón como Salvador personal, está condenado al infierno. Y no es la voluntad de Dios que ninguna persona se pierda, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que de aquí hemos tenido la oportunidad de habernos arrepentido y haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, sabemos el gozo y la paz que se siente vivir en Cristo Jesús. Entonces, queda la invitación hecha para aquellas personas que no han reconocido a Jesús como Salvador de sus vidas. Vamos a terminar acá. Voy a terminar la grabación y la transmisión. Que el Señor les bendiga. Eric, antes de cerrar la reunión, Ajá. si querés cierra la transmisión. Ya cerré la transmisión y ya